Bueno, entonces lo planteamos así para que me quede un alfa más amigable, ¿no? Si CD es paralelo a B, entonces CD es igual a alfa por AB, ¿no? Entonces ahí aplicamos el módulo, aplicamos la propiedad esta de módulo y me queda que el módulo de alfa por el módulo de AB, ¿no? Es igual al módulo de CD. Y ahí sí, bueno, si la longitud de CD es el doble que la de alfa, el módulo de alfa, ¿no? En este caso es igual a 2, entonces de ahí podemos decir que alfa es igual a 2 o que alfa es igual a menos 2. Pero como el sentido es opuesto, es contrario, me quedo con el negativo, ¿sí? Esto porque el sentido es opuesto. Entonces, planteo la ecuación, me queda 1 menos 1, 5, o sea, si yo digo que, por ejemplo, el punto D tiene coordenadas X y Z, ¿no? Entonces me va a quedar que, lo voy a poner así a lo largo al vector para que quede más cómodo acá. 1, 1 menos 5 va a ser igual a X y Z, ¿sí? Menos lo que valía el punto C, ¿no? Que era 1 menos 1, 3, y eso por alfa, perdón, por menos 2. Y de ahí, bueno, después es fácil calcular X y Z. No sé si ustedes después se pueden seguir. Sí, Ale, genial. No estaba reemplazando a alfa, porque o sea, no estaba haciendo el módulo de alfa, ese era el problema. Claro, porque si no, después tenés que encontrar el alfa y todo eso, pero ya te dice que es 2 en el enunciado. Claro. Ale, Estaba María quedando ahí cuenta. abajo, ¿Eh? perdón. María ahí abajo, ¿por qué Este haces sería, la resta primero y lo multiplicas por este menos 2? sería D y este C, que es lo que me va a dar el vector CD. Ah, ahora sí, ok, listo, ahí lo ¿Sí? entendí. Bueno, vemos el ejercicio, el 5B. Ya me quedan 10 minutos nada más. Bueno, el 5B. Vamos a ver. Esperen que copio primero los vectores. Serán U es igual a menos 4, 0, 2. B es igual a 2 menos 3, 1. Y W 1, 2, 2. Bien. Yo tengo que encontrar alfa por U más beta por P más gamma por W, y eso me tiene que dar 15, 13, 3, ¿no? Bien. O sea, esto es una combinación lineal, ¿no? En realidad tendría que ver si existe una combinación lineal de esos tres vectores. O sea, ¿no? Lo que les estoy traduciendo es, hay una forma de expresar el vector 15, 13, 3 como una combinación lineal de los vectores U, V y W, ¿se entiende? O sea, lo que estoy planteando es eso. Entonces, vamos a reemplazarlo cada uno, ¿no? ¿Cómo sería esto? Me va a quedar que alfa, ¿no? Y los voy a poner a los vectores así como columnas porque para que ocupe menos espacio, pero no es que es nada distinto, ¿sí? Menos 402 más beta por 2 menos 3, 1 más gamma por el 1, 2, 2. Eso va a tener que ser igual a 15, 13, 3. ¿Sí? Si hacemos todo el desarrollo de esto,
¿no? O sea, multiplicamos por los escalares, sumamos los vectores, lo que me va a quedar es que, bueno, que un vector va a ser menos 4 alfa, ¿no? Más 2 beta. Yo estoy salteando pasos, pero si a ustedes les parece que no entienden algo, me dicen, ¿sí? Y gamma por 1 es gamma, ¿no? Acá abajo me va a quedar, bueno, alfa por 0 es 0, beta por menos 3 beta, ¿sí? Y más 2 gamma. Y después acá tenemos 2 alfa, más beta, o sea, beta por 1, y más 2 gamma de vuelta, ¿no? Eso va a ser igual a al vector 15, 13, 3. Y de ahí podemos sacar un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, el sistema de ecuaciones que me va a quedar es este. ¿No? O sea, Hasta ahí llegué y no sabía cómo seguir. esta va a ser la primera ecuación. O sea, menos 4 alfa más 2 beta más gamma es igual a 15. Después la segunda ecuación sería menos 3 beta más 2 gamma es igual a 13. Y 2 alfa más beta más 2 gamma es igual a 3. ¿Sí? El método que yo explico en el video y que bueno, que estuvimos usando también en R2, es el método de reducción de Gauss, ¿no? En el que solo yo, o sea, esto lo que voy a hacer acá, voy a volcar en una matriz los coeficientes de cada una de las variables, ¿no? Y los coeficientes que son los términos independientes, o sea, los resultados. Lo voy a poner todo en una matriz. Así, por ejemplo, sería menos 4, 2 y 1 serían los coeficientes de esto. Acá tengo 0, menos 3 y 2, 2, 1, 2, y abro, o sea, esta línea es lo que me determina la matriz ampliada, que es que agrega los coeficientes que son los términos independientes. Me queda 15, 13 y 3. Y voy a trabajar reduciendo esta matriz, ¿no? Con operaciones que ya habíamos visto, que seguramente también están viendo en álgebra, ¿no? Operaciones que se pueden dar entre filas. Si ustedes se fijan, lo que hice, o sea, esto por ahí se pueden obviar hasta toda esta parte, ¿no? Porque en realidad lo que uno hace es, estos vectores que están acá los pongo como columnas dentro de la matriz. Y el del resultado también. ¿Se ve? O sea, fíjense, el menos 4, 0, 2 es este vector. El 2 menos 3, 1 es este. El 1, 2, 2 sería este. ¿Se entiende? O sea, esto es como para que se entiendan que, bueno, que es un sistema de ecuaciones. Y sería un poco también la justificación, ¿no? Pero una vez que ya tenemos cancha y eso, ponemos esto así como una matriz, ponemos los vectores como columnas y ya está. ¿Sí? Bien, no sé qué métodos vieron ustedes para resolver ecuaciones con álgebra. ¿Cuáles son los métodos que vieron? ¿Vieron el de reducción de Gauss? Sí. O sea, lo que yo voy a hacer, voy a querer hacer es que me queden ceros en estos tres valores. ¿Sí? Una vez que me quedan ceros, ya puedo despejar este, después este lo reemplazo acá y despejo este, y después esto lo reemplazo acá y despejo este. ¿Sí? Para mí ese es el método más práctico. Después, bueno, hay otros métodos que son un poco más finos, pero que por ahí llevan más tiempo. Bueno, ¿arrancamos? A ver, vamos a copiar esta matriz, la voy a copiar acá, así empezamos a trabajar. Sería menos 4, 0, 2, 2, menos 3, 1 y 1, 2, 2. Y a este le ponemos 15, 13 y 3. Lo que vamos a ir haciendo es las operaciones válidas entre columnas. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, multiplicar una fila por un escalar, podía ser. Puedo cambiar de lugar las filas. O puedo reemplazar una fila por una combinación lineal
entre esa fila y otra fila más, por ejemplo, ¿no? Mm. El método, sí, Si multiplicamos la fila 3 por 2 y le sumamos la fila 1. claro, eso. El 0 en esta fila ya está, entonces en esta no voy a hacer nada. Entonces lo que puedo hacer, ¿no? Es la fila 1 va a quedar igual, la fila 2 va a quedar igual, o sea que la fila 1 sigue siendo la fila 1, la fila 2 sigue siendo la fila 2, ¿no? Y después, bueno, lo que hacemos es la fila 3 va a ser 2 veces la fila 3 más la fila 1, ¿no? Entonces ponemos menos 4, 2, 1, 15, 0, menos 3, 2, 13, y bueno, y ahora operamos. 2 por 2, 4, más menos 4, 0. 2 por 1, 2, más 2, 4. 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Sí? Y 2 por 3, 6, más 15, 21. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es eliminar este 4. Este me tiene que quedar 0. Y para poder eliminar ese, sí o sí tengo que trabajar con esta fila, porque si trabajo con esta, se me va el 0 que está acá. ¿Se entiende? Entonces sí o sí tengo que trabajar con la segunda. Entonces, veamos, la fila 1 va a seguir siendo fila 1, ¿no? La fila 2 va a seguir siendo fila 2. Y bueno, y la fila 3, lo que podemos hacer es multiplicar por 3 la fila 3 y le sumamos la fila 2 multiplicado por 4. ¿Se entiende? O sea, para que se me anule. O sea, hago 3 fila 3 más 4 fila 2. Y pongo el más porque como este ya tiene el menos, entonces no, si no hubiese puesto menos, si hubiese sido positivo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, dale, ¿Sí? perfecto. Sí, dale. Bueno, menos 4, 2, 1. ¿Cuánto tiempo queda? ¿O queda un minuto? Bueno, continuamos. Habíamos dicho que fila 1 quedaba igual, fila 2 queda igual. 0, menos 3. ¿Qué me comí acá? Ah, el 5. Pero hice muy para allá. 0 menos 3, 2. Y el 13. Es 15. No, es 15, sí, ya, ahí lo vi, gracias. Y bueno, y ahora operamos como dijimos acá. Es 3 por el de abajo más 4 por el de arriba, ¿no? O sea que sería 3 por 4, 12, más menos 3 por 4 menos 12, eso me va a dar 0, ¿no? 0 acá, 0 acá. 3 por este me da 15, más 4 por 2, 8, me da 23, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ya acá Y el empieza a quedar otro te da numeritos feos. 115. ¿115? Sí. 115. Sí, 115. Que si lo multiplicamos por 5 es esto, ¿no? Bueno, y ahí ya está. Entonces, fíjense, me quedó las ecuaciones más simplificadas. Entonces, esta yo puedo decir que es 23 por gamma es igual a 115. Si lo despejamos, me queda, o sea, que gamma es igual a 5. ¿No? Ahora, Sí, vamos a usar esta, ¿no? Tengo menos 3 beta más 2 gamma es igual a 13. Gamma ya dijimos que era 5, entonces me va a quedar menos 3 beta más 10 es igual a 13. Seguimos acá. Entonces me queda menos 3 beta es igual a 13 menos 10, 3. Entonces beta es igual a menos 1. ¿Está bien? No sé si da eso, pero bueno, no importa. Ahora lo vamos a corroborar. Y después tenemos menos 4 alfa
más 2 beta más gamma era igual a 15. Si lo reemplazamos me queda menos 4 alfa más 2 beta, que es menos 1, más menos 2, más gamma, que 5. Es igual a 15. Entonces me queda menos 4 alfa, es 15 menos 5, 10, más 2, 12. Entonces alfa es igual a menos 3. ¿Eso da? Sí, Ale. ¿Sí? ¿Da eso? Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto geométricamente? No me lo pregunta, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos interpretar geométricamente? Bueno, si existe una solución única, es porque, y ninguna es igual a 0, es porque estos tres vectores que están acá, v y w, son linealmente independientes. ¿Sí? Si hay tres vectores, que es el máximo de... ¿Se acuerdan, no? Lo que era el concepto de independencia lineal, de los que habíamos visto. Sí. Bueno, en R3, o sea, a ver, remontémonos un poquito a R2. Nosotros podíamos decir que teníamos en R2 dos vectores, eran linealmente dependientes y eran paralelos, ¿no? Y eran linealmente independientes si no eran paralelos, ¿se acuerdan? Y el máximo de vectores linealmente independientes que puede haber en R2 son 2, ¿no? Que si esos dos vectores linealmente independientes, todas las combinaciones lineales que podía hacer con esos dos vectores, ¿no? En R2, podía generar cualquier vector en el plano, ¿sí? Con dos vectores linealmente independientes. Y no había mucha más vuelta, ¿no? O sea, o tenía un vector solo, ¿no? O dos vectores que no son paralelos. Esas eran las únicas dos formas de que haya independencia lineal en R2. En R3, bueno, puedo tener dos vectores que sean linealmente dependientes y son paralelos, ¿no? En R3. Y van a ser linealmente independientes si no lo son. Dos vectores, ¿no? Que van a estar contenidos en un plano. Ahora, si yo tengo otro vector contenido en ese mismo plano, esos tres vectores ya no son linealmente independientes, ¿sí? Tendría que estar fuera de ese plano. Y tres vectores que no están en un mismo plano, o sea, si yo agrego un vector más, por ejemplo, que se me cayó la virome, tengo estos dos vectores y tengo este vector que es la virome que está por fuera del plano, esos tres vectores serían linealmente independientes. Y el máximo de vectores linealmente independientes en R3 son 3. O sea, con esos tres vectores linealmente independientes yo puedo generar cualquier vector del espacio con una combinación lineal. ¿Se entiende la idea más o menos? Si yo pude con estos tres vectores generar este, es porque son, y ninguno de los escalares me dio 0, es porque son linealmente independientes, ¿sí? O sea, la solución tiene que ser única. Si la solución no es única, y bueno, ahí ya hay una dependencia lineal de alguno, ¿sí? Después cuando vamos a volver al tema de dependencia, independencia lineal, combinación lineal, por ahí la clase que viene cuando veamos qué es lo que pasó con los ejercicios del práctico, que son los del ejercicio 8, por ejemplo. ¿Sí? No me dejaba entrar de la compu, perdón. Así que bueno. No los mareé mucho, ¿no? O hablé mucho sobre el aire y no quedó muy clara la idea, cualquier cosa me preguntan. No, Ale, va bien, va bien. Va, por ahora va. Bueno. Va. ¿Cuál otro me habían dicho? El 6. El ¿no? 6. Bueno, a ver, como para graficarlo un poquito al 6, ¿no? O sea, yo tengo que encontrar un cuarto punto, me da 3 puntos cualesquiera, y tengo que encontrar el cuarto punto para que me genere un paralelogramo, ¿no? O sea, más allá de los puntos, o sea, yo
por ejemplo, tengo el punto A Yo acá. recuerdo haber hecho ese y me fui al costado también. ¿Eh? El punto B acá y supongamos No, que que me acuerdo que yo también había tenido problemas con ese. Sí, igual lo cambié, está distinto que el que teníamos aquella vez. O sea, como que fui modificando todos los trabajos prácticos. Bueno, veamos, yo tengo 3 puntos, ¿no? Me da 3 puntos A, B y C, ¿no? 3 puntos siempre están en un plano, ¿no? ¿Eso, estamos de acuerdo con eso? O sea, 3 puntos que no están en una misma recta, son siempre coplanares. Es más, hay un axioma de la geometría que me dice que 3 puntos no colineales determinan un único plano, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que si tenemos 3 puntos, estamos trabajando en un plano. Yo tendría que encontrar otro punto en ese mismo plano, un punto D, ¿no? De manera tal que esto sea un paralelogramo, ¿no? Una cosa así. Más o menos, algo así, ¿no? Bueno, ahora, veamos de la siguiente forma. Si yo determino, por ejemplo, los vectores AB, ¿no? Y BC. Tengo estos 3 vectores, ¿no? Lo que yo tendría que encontrar es un punto de manera tal que este segmento que está acá sea paralelo a este y que tenga la misma longitud, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes que puedo obtener este punto que está acá? Aplicando lo que estuvimos viendo vectorialmente. AB tiene que ser un alfa por CD, pero como la longitud es la misma, sería CD. O sea, CD, pero es por ahí, equivalente, a pero ver, vamos a ponerlo con... vos decís que acá tendría que estar AB, o sea, una cosa así, o podría estar al revés. O sea, yo tengo acá el punto C, y es más, el método para sumar vectores del paralelogramo ya me está diciendo algo del paralelogramo. Es más, si yo a este punto C le sumo menos a B, obtengo el punto D, ¿o no? Y es más, si yo sumo vectores que están en un mismo plano, el resultado me va a dar el mismo plano. O sea que para que sea esto un paralelogramo real, los 4 puntos tienen que estar en el mismo plano, ¿no? A ver, veámoslo en GeoGebra. Podemos ir un ratito a GeoGebra, a ver. Vamos a... Acá vamos a ver GeoGebra en 3D. No sé si, bueno, si estuvieron viendo el video que yo les dejé, que va explicando todo. ahí entendí, vos a BC le restás A B, no, al punto C, a partir del punto C, le sumo el opuesto de AB. O podría, en vez de determinar AB, para podría usar determinar... la término de la regla esa del paralelogramo que hicimos para las sumas o rectas. O el opuesto de AB o BA. Bueno, a ver, no sé si acá se ubican, tenemos 3 dimensiones, o sea, esto está en perspectiva, ¿no? Obviamente no es... no son 3 dimensiones reales, en realidad son 3 dimensiones representadas en 2 dimensiones, porque la pantalla de la computadora tiene 2 dimensiones, ¿sí? Lo que hace acá es una perspectiva que como que simula que está en 3 dimensiones. Entonces, bueno, algunas cosas como que se deforman. Por eso cuesta a veces como interpretar cosas en 3 dimensiones cuando lo estoy haciendo en una hoja de 2, ¿sí? Entonces, bueno, veamos los puntos. Los puntos eran el punto A, era el menos 2, 1, 4. Vamos a ver, el punto A, menos 2, 1, 4. El punto B es, ¿dónde 2 está? menos 1, 3. 2 menos 1, 3.
y el C, ¿me lo dictan? 2, 1, menos 1. 2, 1, 1. ¿Qué estoy haciendo? 2, 1, menos 1. Bueno, tenemos los 3 puntos ahí, ¿no? Que bueno, para que se vea, podemos ver que están en un solo plano. Tiene que haber acá acá, plano dado 3 puntos, por ejemplo, ¿no? Presiono los 3 puntos y me da el plano sobre el que están los 3 puntos, ¿sí? Ahora, si yo determino los vectores, vamos a ocultarlo el plano. Si yo determino los vectores que están determinados por esos puntos, en vez de hacer AB y BC, vamos a hacer BA y BC para que sea más sencillo, ¿no? Pero a ver, si yo... ¿dónde está vector acá? Acá, vector. Por ejemplo, el vector lo puedo determinar dado 2 puntos, ¿no? El origen y el extremo, dice. Bueno, el origen en B, extremo en A. Y el origen en B, extremo en C, ¿sí? O sea, esos dos vectores ustedes ya los pueden determinar, ¿no? Bueno, ahora si yo hago y al punto C le sumo el vector BA, me va a dar el punto D que yo necesito para el paralelogramo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá en GeoGebra pedimos a vector equipolente, ¿no? Está lo último de todo. Me dice primero el origen y luego el vector ya creado. O sea, el origen lo voy a poner en C y el vector creado es el vector este, BA. Y este punto que está acá, que lo puedo renombrar, le vamos a poner D. ¿Sí? Bueno, ese es mi punto D. O sea, lo que tienen que hacer es al vector BA se lo suman al punto C y le va a dar el punto D. Es más, podemos ahora armar con GeoGebra el polígono, que debe estar por acá, polígono, unimos los 4 puntos. Y me da ¿ven el paralelogramo que estaba buscando? Que bueno, que podemos volver a ver el plano en el que estaba, ¿no? Fíjense que está sobre un plano. O sea, no falla eso, o sea, sumo vectores que están en un plano, el resultado me sigue dando otro vector en el mismo plano. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende más o menos la idea? Los cálculos van a ser sí, sí. sencillos. ¿Sí? Si de última, bueno, Sí. siguen teniendo dudas, la clase que viene lo vemos. ¿Sí? ¿Y alguna otra pregunta más? Y el 7B me habían dicho, ¿no? Sí. Bueno. Veamos, el 7B me dice, bueno, yo tengo dos vectores cualquiera, supongamos, U y B, ¿sí? Y este sería, bueno, no sé, el ángulo, pongamos que, no sé si me pide el ángulo, creo que sí que me pide el ángulo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me pide? El 7, bueno, hallar el ángulo. El ángulo lo encontraron, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? Es lo mismo que en R2, o sea, el coseno de θ es U por B, Sí, ¿no? el ángulo sí. Sobre el módulo de U por el módulo de B. ¿Sí? Era esta parábola. Y si yo quiero encontrar, por ejemplo, me dice, encontrar dos, a ver, lo vamos a leer. El otro me dice, hallar dos vectores A y B, tal que A sea paralelo a B, o sea que voy a tener acá un vector A que sea paralelo a B, ¿no? O que venga para acá o que vaya para allá, ¿no? El vector A. Me dice que sea paralelo a B, un vector B que sea perpendicular a B, o sea que va a venir así o así. Y que además la suma de A y B sea U. Perdón, vamos a poner el B acá abajo para que quede, y este va a ser el U. Entonces, si A es paralelo a B
y B larga es perpendicular a B corta, y además la suma de los dos me da U, entonces yo podría encontrar esto, ¿no? O sea, fíjense, si yo hago la proyección de U sobre B, este sería el A, que es paralelo, ¿no? El vector A, y este sería mi vector B, que es perpendicular, ¿no? ¿Cómo hallo el vector A? Proyectando U sobre B. O sea, el vector A, en este caso, va a ser la proyección de U sobre B, que como lo habíamos visto, era U producto escalar B, ¿no? Sobre el módulo de B al cuadrado, producto de un escalar por un vector, porque esto me va a dar un escalar del vector B. Y con esto yo hallo A, el vector A. Y el vector B, ¿cómo lo voy a hallar? Yo sé que U es igual a A más B. Perdón, A más B. Entonces, el vector B va a ser igual a U menos A. Hallo el vector A con esta formulita, ¿no? Y después B de esta forma. Y ya obtengo todo lo que quería. ¿Se entiende? O sea, va a ser perpendicular porque esta es la proyección ortogonal del vector U sobre B. Entonces A va a ser paralelo a B. ¿Sí? Y bueno, el vector que le sume a A para que llegara a U va a tener que ser sí o sí perpendicular. ¿Hasta ahí se guían? Sí, sí, profe. ¿Sí? Después, bueno, de última, la clase que viene lo podemos, si yo llego a dar lo que quiero dar, la clase que viene la dejamos toda para consultas, ¿sí? Algún ejercicio más voy a agregar a estos ejercicios con lo que veamos hoy, pero bueno, la clase que viene lo podemos dejar todo para consultas. Dale, genial, Lele. ¿Alguna pregunta más? No, y ahí en el 8 terminan. El 8, bueno, vamos a dejarlo después para debatirlo bien. ¿Sí? A ver, espero que lo hagan todos y lo debatimos bien la semana que viene. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo vamos? 5 minutos, quedan 15 minutos para que se termine esta sesión. Bueno. No, cierto que Zoom, claro, que tiene 40 y 40. Claro. A ver, esperen. Bien, a ver, no sé si recuerda, vamos a recordar algunas pequeñas cuestiones de R2, ¿no? Por ejemplo, nosotros en R2 habíamos visto lo que era el producto escalar, ¿sí? Y habíamos hecho, lo habíamos visto primero con una interpretación física, ¿no? Que es lo que se llama el trabajo, ¿no? El trabajo lo representaban con la... Algunos lo representan con la letra T, otros lo representan con W, ¿sí? El trabajo es una magnitud escalar, mientras que las magnitudes que utiliza para resolverlo es una magnitud entre vectores, ¿no? O sea, yo tengo un vector fuerza por un vector desplazamiento, que lo pueden llamar X, ¿sí? Y es el producto escalar entre dos vectores, o sea, la fuerza y el desplazamiento son dos magnitudes escalares, y el resultado es una magnitud, perdón, son dos magnitudes vectoriales, y el resultado es una magnitud escalar, ¿no? Y la interpretación sería, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una superficie sobre donde voy a desplazar algo, tengo una pieza, una cierta masa, ¿no? Y le aplico una fuerza, ¿no? F, ¿sí? Y que produce un desplazamiento X. Ahora, y bueno, y este sería, acuérdense que yo cuando hablo del ángulo entre vectores, si este es X,
¿no? Este sería F. El ángulo de entre vectores es si yo uno los orígenes y es el ángulo que me queda comprendido, ¿no? O sea que ese ángulo estaría acá, ¿no? Este sería mi ángulo θ. Perdón, vamos a poner la F por acá, ahí. ¿Sí? Ahora, si esta fuerza está inclinada, si no es paralela al vector desplazamiento, no aprovecho toda la fuerza para generar el trabajo, solamente me va a servir la proyección de esta fuerza sobre la paralela al desplazamiento, o sea, me va a quedar esta Fx, ¿no? ¿Sí? Y esa Fx, fíjense en que es el módulo de Fx sobre el módulo de F es el coseno de θ, ¿no? Por lo tanto, el módulo de Fx es igual al coseno de θ por el módulo de F. Entonces, yo a esto también lo podía expresar de la siguiente manera, que el trabajo es igual, o sea, si bien es el producto escalar entre F y X, también lo podía expresar como el módulo de X, ¿no? Por el módulo de F por el coseno de θ, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es la fuerza que va paralela al desplazamiento, ¿sí? O sea, yo a la fuerza la puedo descomponer en dos fuerzas, ¿no? Perpendiculares, como lo que vimos recién, ¿no? Yo puedo encontrar dos vectores que la suma me dé la fuerza, dos vectores perpendiculares. Y la que actúa solamente es la fuerza que va paralela al desplazamiento, por eso se la multiplica por el coseno del ángulo, θ, ¿sí? Y bueno, y si quiero hacer esto, si yo tengo las coordenadas de la fuerza, directamente, o sea, si F tiene coordenadas F sub X, F sub Y y F sub Z, ¿no? Y el vector X tiene coordenadas X1, X2 y X3, ¿no? El producto escalar este me da F por X es igual a Fx por X1 más Fi por X2 más Fz por X3, ¿no? Eso es lo mismo que veníamos haciendo en R2, pero bueno, ahora con tres componentes, ¿no? Le agregamos una componente más. O sea, la forma de hacer el producto escalar es lo mismo. Primer componente con primer componente, más segunda componente con segunda componente, más tercera componente por tercera componente, ¿sí? Hasta eso es igual. O sea que hasta ahora esto sería como un repaso. Y bueno, y teníamos la expresión del producto escalar que la podíamos ver de estas dos formas, ¿no? Podíamos decir que la podíamos expresar así, con el puntito, y hacíamos esto, o multiplicando los módulos por el coseno del ángulo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Ahora, veamos otro tipo de magnitud en física. En física se va a llamar momento, ¿no? El momento de una fuerza. El momentum. ¿Eh? Momentum. Es lo mismo que momentum, ¿no? No, me parece que no. Yo lo conocí como momento siempre. O torque le dicen algunos. Ah, claro, sí. En el momento de una fuerza yo voy a tener un punto de aplicación, ¿no? Que podría ser el punto O, ¿no? Voy a tener una distancia, ¿no? Que va a estar representada por un vector, una distancia D, y voy a tener un vector fuerza, ¿sí? También, o sea, también voy a tener una distancia, voy a tener una fuerza, ¿no? Como en el trabajo, pero la diferencia en que acá no voy a desplazar, voy a girar. Este punto va a estar fijo. Es como cuando uno quiere desajustar una tuerca o quiere ajustar una tuerca. Bueno, es ese mismo
ese mismo concepto. Entonces, esto sería la llave, por ejemplo, la longitud de la llave, y esta sería la fuerza que yo aplico y el ángulo, ¿no? Y acuérdense en que el ángulo es como si yo ubicara los orígenes juntos, ese sería el ángulo determinado, entonces el ángulo que me determina estaría acá. Este sería mi ángulo θ, ¿sí? Ahora, si bien en el desplazamiento a mí me interesaba la fuerza que era paralela al desplazamiento, si yo quiero hacer girar una tuerca, por ejemplo, ¿me va a interesar la fuerza que es paralela a la llave? ¿O me va a interesar esta, que sea perpendicular? O sea, cuanto más se acerca a la perpendicularidad el vector fuerza con la llave, más se aprovecha la fuerza, ¿no? Y el ángulo θ estaría acá, ¿no? Entonces yo esto también, esta fuerza la puedo descomponer en una fuerza X y en una fuerza Y. ¿Sí? Que si yo veo esto también como un triángulo, yo tengo que el seno de θ va a ser igual a cateto opuesto, o sea, el módulo de la fuerza I sobre el módulo de la fuerza. ¿Sí? Si despejamos, me queda que el módulo de F sub I es igual a F por el seno de θ, ¿no? ¿Sí? Y lo que vamos a definir es, por ahora, que esto ya lo vimos, ¿no? O sea, si yo tengo el módulo del momento de una fuerza aplicada en un punto O, va a ser igual al módulo de la distancia, ¿no? Por el módulo de F de la fuerza por el seno del ángulo θ, que es el ángulo que está determinado entre las dos, ¿sí? Que esto nosotros lo habíamos visto como el módulo del producto vectorial, ¿se acuerdan? Por ejemplo, entre D y F, ¿no? El módulo del producto vectorial entre D y F era esto, que está acá, ¿sí? Nosotros habíamos visto también que el módulo, por ejemplo, si yo tengo dos vectores U, ¿no? y B, ¿no? Habíamos visto que si nosotros expresábamos esto como un paralelogramo, ¿no? Y esta era la altura, ¿no? Y este es el ángulo θ, la altura era igual al módulo de U por el seno de θ, ¿se acuerdan? Entonces, el módulo del producto vectorial entre U y B era el módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo, ¿no? O sea, podíamos encontrar el área del paralelogramo con el módulo del producto vectorial. ¿Eso se acuerdan? Bueno, parece que no. Sí, dale, sí, sí. Bueno, también hay otra aplicación física que es esta, la del momento de una fuerza, pero acá estamos hablando de módulos, ¿sí? Y recuerden que la forma de expresar el producto vectorial era con esta X, ¿no? Ahora nosotros le vamos a dar, ahora que trabajamos en R3, vamos a darle una vuelta más de tuerca a todo esto. ¿Por qué? Porque el producto vectorial sin el módulo, en realidad me devuelve un vector el resultado. Nosotros estábamos viendo lo que era el módulo del producto escalar, ¿sí? Del producto vectorial. Lo que me va a devolver el producto vectorial va a ser un vector perpendicular a los dos vectores, ¿sí? Por ejemplo, así. Y va a ser, depende, si yo hago el producto escalar en sentido horario o en sentido antihorario, ¿sí? Si lo hago en sentido horario, el vector va a ir para abajo. Y si lo hago en sentido antihorario, el vector va a ir para arriba.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿sí? Como si ajustamos o si Claro. apretamos la tuerca. Si nosotros, hay una regla que se llama la de la mano derecha, tengo que poner la mano así. Fíjense, cuando yo ajusto, ¿para dónde ajusto? Sentido horario, justo así, ¿no? Fíjense, si yo pongo la mano así para el lado que está, ¿no? O sea, mis dedos tienen que ir para el lado que gira, el pulgar queda para abajo, entonces ahí estoy ajustando. Ahora, si yo desajusto, la mano queda así y el pulgar queda para arriba, entonces el tornillo sale para arriba. ¿Sí? Claro. También se lo llama la regla del tirabuzón y qué sé yo, y de otras formas más. Pero bueno, esto más o menos se entiende, o sea, cuando hacíamos nosotros el trabajo, nos interesaba la fuerza que era paralela al desplazamiento, entonces lo multiplicábamos por el coseno. Cuando hacemos el momento de una fuerza como gira, me interesa la fuerza que es perpendicular a la distancia, y como es, entonces lo multiplicamos por el seno, ¿sí? Eso como para que vayan recordando. Y bueno, y para que vean, por ejemplo, no sé, qué sé yo, que el momento de una fuerza, si yo quiero desajustar una tuerca que es que está muy pegada, porque pasa, yo, no sé, yo trabajaba, por ejemplo, cuando estuve haciendo el profesorado, estuve trabajando en una fábrica. Y me acuerdo que una vez teníamos que desajustar un tornillo de una máquina que estaba re pegado y era imposible. Y me acuerdo que le pusieron la llave para desatornillarlo y los tipos, los que eran los encargados, trajeron un tubo como de 1,5 metros para ponérselo a la llave para poder desajustarla. ¿Por qué? Porque estaban incrementando el momento de la fuerza con la distancia. ¿Los tipos sabían este concepto físico? Y capaz que teóricamente no, pero sabían que tenían que aumentar la distancia para poder desajustar la tuerca más fácil. Es un concepto que lo tenían claro. Capaz que si yo le preguntaba, fuerza por distancia. Podemos ver este concepto un poco con GeoGebra, ¿no? Vamos a verlo un poco en 2 dimensiones y después lo vamos a ver en 3 dimensiones. ¿Sí? Y vamos a ver un método para calcular el producto escalar, para calcular ese vector, porque lo que nosotros veníamos calculando hasta ahora, perdón, el producto vectorial, lo que veníamos calculando hasta ahora es el módulo solamente, ¿sí? Bien, a ver, esta lo podemos borrar. Y vamos a abrir primero en 2D. Es increíble la cantidad de herramientas ilimitadas. ¿Quién está Tanto hablando? para cálculo ¿Quién está como para hablando? álgebra. No sé, Hola, ¿se medio como escucha? que se corta. Hola, ¿me ¿Se escuchás ahora? escucha? ¿Se Escuché. ¿Quién está hablando? ¿Hernán? Yo, Hernán, Sí, sí. Ale, Sí, yo lo escucho bien, ¿eh? se escucha. Yo también lo Sí. escucho bien. Sí. Entonces el problema soy yo. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí. Yo escucho bien, sí. Bueno, ahora vamos a ubicar primero los puntos. Ahora vamos a ver por qué ubicamos los puntos y después ubicamos los vectores. Por ejemplo, a ver, un punto A que sea 4, 3. Y el punto B que sea el -2, 5. ¿Sí? Y ahora vamos a representar los vectores posición de esos puntos. O sea, el vector U, que está representado por A, y el vector B, que va a estar representado por B. ¿Sí? Ahora, supongamos que en este caso que el vector U sería la distancia, sería la llave del tornillo que quiero desajustar, y el vector B sea la fuerza, ¿no? Entonces yo voy a colocar el vector equipolente en A del vector B, ¿no? Y entonces vamos a ocultar el otro. ¿Sí? Fíjense, esta es la distancia, esta es la fuerza, ¿no? ¿Y cómo gira esto? Gira en sentido antihorario. Si gira en sentido antihorario, el resultado va a ser positivo, ¿sí? O el vector va a ir hacia arriba, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el producto vectorial acá? Bueno, podemos producto vectorial,
fíjense que me aparece, y ponemos los vectores. Primero el vector U, y después, o sea, primero el vector distancia y después el vector fuerza. ¿Sí? Perdón, B. Fíjense lo que me da el resultado, me da 26. ¿No? Ahora vamos a ocultar este W. Vamos a volver a mostrar B. Y lo que vamos a hacer ahora es al revés. El vector B va a ser la distancia y el vector U va a ser la fuerza. Entonces, vamos a poner vector equipolente, o sea, en el punto B, vamos a poner, bueno, a ver, esperen que... En el punto B, vamos a poner el vector U. Y ocultamos el U, fíjense, no sé por qué me sigue apareciendo ese vector ahí arriba. No sé cuál es ese B, acá, vamos a ocultarlo porque... Fíjense ahora cómo gira. Esto gira en sentido horario. Entonces, bueno, vamos a hacer el producto escalar de, en vez de U por B, vamos a hacer de B por U. Producto vectorial, perdón, yo digo el producto escalar B por U. Y fíjense lo que me da. Si hago U por B me da 26. Esto sería el módulo, ¿no? Lo que está calculando acá. En R2 nosotros calculamos el módulo, no podemos calcular el vector. Ahora vamos a ver por qué. Porque bueno, es un vector perpendicular a estos dos y ya estaría sobre el eje Z, ¿no? Que es lo que no... Y fíjense, si hago B por U me da el mismo valor absoluto, pero negativo. Y entonces uno va a ver, si gira en sentido antihorario, el signo del producto vectorial, del módulo del producto vectorial, le dejamos el signo positivo. Y si gira en sentido horario, al módulo del producto escalar vectorial le agregamos el signo menos. ¿Sí? Pero eso me va a indicar solamente el sentido en el que gira. ¿Sí? O sea que si yo no, o sea que ya podemos ver que no es lo mismo U por B que B por U. O sea, son valores opuestos. ¿Sí? Ahora, no sé qué me están diciendo en el chat. Sí, es increíble, ¿no? Está bueno. Bien, ahora vamos a ver esto un poquito en R3. ¿Sí? Vamos a quitar esto. No me gusta ese plano ahí abajo. No sé ustedes, pero a mí no me gusta. Y vamos a poner la cuadrilla. La cuadrilla es como más amigable. Entonces lo mismo, vamos a ubicar primero los puntos. Por ejemplo, el punto A va a ser 4, 3, 1. Y el punto B vamos a hacer que es el menos 2, 5, 2. Vieron que son las mismas dos componentes que le agrego una tercera, ¿no? Prácticamente. Vamos a generar los vectores. El vector U va a ser el vector posición de A. Y el vector B va a ser el posición de B. Acá mucho no se ve, pero si nosotros hacemos esto, fíjense en que yo estoy mirando desde arriba, es como si tuviese el eje X y el Y, y el Z desapareció. No sé si lo hablé con usted el otro día, pero cuando yo estoy viendo el eje X y el eje Z, el eje X y el eje Y en dos dimensiones, es como si estuviese viendo las tres dimensiones solamente desde arriba. O sería el caso particular para el que Z vale 0 también, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, si yo hago, si yo quiero que la llave sea el vector U y quiero que la fuerza sea el vector B, lo que vamos a hacer, vamos a poner el vector equipolente, que está por acá abajo de todo, el equipolente en el origen en A, el vector B. ¿Por qué me hace eso? No sé. Voy a borrar todo porque no
No sé por qué me hace eso. Vamos a hacer todo rápido de vuelta. A ver. A era 431. B era -2. 2 y U es igual a A y B es igual a B. A ver, lo vemos desde arriba. Buscamos el equivalente a este punto del vector B. Bueno, ven, no me pone el equivalente, no sé por qué. ¿Qué es lo que está pasando con GeoGebra? Que, bueno, no me pone el equivalente. Pero, bueno, a ver, para que se entienda. ¿Dónde está? Acá. Si este fuese mi fuerza, el vector B, esto iría para allá, en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo hago el producto vectorial entre U y B? Fíjense en lo que me va a dar. Me va a dar un vector que va hacia arriba. ¿Se ve? O sea, si yo ubico el plano, el vector se va hacia arriba, ¿no? Es un vector perpendicular a estos dos vectores, pero que va hacia arriba. Y si yo hago al revés, vamos a ocultarlo a este, si yo hago al revés el producto vectorial de B por U al revés, o sea que si esta fuese mi llave y esta es mi fuerza, está girando en sentido horario, ¿no? Fíjense en lo que me queda. Me queda un vector mirando hacia abajo, ¿se ve? Fíjense, son dos vectores opuestos. Miren que ¿ven que las componentes son las mismas pero cambiadas de signo? O sea, son dos vectores que van a tener el mismo módulo, pero que son opuestos. Y los dos son perpendiculares a los vectores U y B. O sea, cuando hago el sentido antihorario, es el vector hacia arriba, o sea, se está desajustando, y cuando hago en sentido horario, es el vector hacia abajo cuando ajusta la tuerca. ¿Sí? Eso para tener un poco de noción física. ¿Eso se entiende hasta ahí? Igual está muy en el aire porque no hemos calculado nada. Pero a ver, si yo tengo, por ejemplo, los vectores U, que dijimos que era 4, 3, 1, y el vector B, que era el -2, 5, 2, si yo quiero calcular analíticamente, ¿no? O sea, en papel, ¿no? Con el producto vectorial entre estos dos vectores, no el módulo, el producto vectorial sería U por B. Lo voy a hacer de la siguiente forma. No sé si ustedes ya vieron determinantes. Está bien, Leo, no hay problema. Después ves lo que grabamos, ¿sí? No, profe, no vimos determinantes todavía. No, bueno, les voy a explicar un método práctico para resolver determinantes, así rapidito. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner, o sea, la determinante es una operación que se aplica sobre una matriz. Entonces voy a tener una matriz de 3×3, donde en la primera fila voy a poner los versores canónicos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que eran los versores canónicos? O sea, yo a este vector, por ejemplo, el U también lo puedo expresar así, como 4i, ¿se acuerdan de eso, no? Más 3j, pero en R3 le vamos a agregar una más 1 por k, o k directamente. Este me indica lo que es paralelo al eje Z. ¿Sí? Entonces lo que vamos a poner acá van a ser los versores canónicos. O sea, vamos a poner I, J y K.
Y en la segunda y en la tercera fila vamos a poner, si hice U por B, primero ponemos U y después ponemos B. Si hago B por U, pongo al revés, primero B y después U. ¿Se entiende? O sea, porque no es lo mismo, no es conmutativo. O sea, eso ya lo estuvimos viendo. Entonces, tengo 4, 3, 1 y acá tengo menos 2, 5, 2. Bueno, una forma fácil de calcular el determinante de 3 por 3, de 2 por 2 es más fácil, ¿no? Porque hacen este por este menos este por este y ya está. Lo que voy a hacer es haciendo determinantes de 2 por 2 por partes. Vamos a elegir primero de la primer fila, vamos a elegir una componente de acá, ¿no? El I. Y lo que voy a hacer, voy a tapar lo que está abajo del I y me voy a quedar con lo que queda acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer I y lo voy a multiplicar por este, o sea, 3 por 2, que es 6, menos 5 por 1, que es 5. ¿Sí? Eso, la primera parte. Después voy a tapar este. El primero va positivo, el segundo lo voy a poner negativo. ¿Por qué es así? Bueno, eso después que lo desarrolle Gabriela. Yo no voy a ponerme a desarrollar esto, ¿no? Pero es una forma práctica para que ustedes lo puedan resolver para esta materia, ¿no? Y sin entrar mucho en detalles. El primero va positivo, el segundo va negativo, y voy a poner J, ¿no? Y voy a hacer lo mismo. Este lo tapo y me va a quedar 4 por 2, que es 8, menos 2 por 1, que es menos 2. Y al tercero lo vuelvo a poner más. Acuérdense, es más, menos, más. K por, y voy a tapar la columna de K abajo y me va a quedar este. 4 por 5, 20, menos 2 por 3, que es menos 6. Y entonces, perdón, acá había uno igual. Y acá también. Entonces, ¿qué me va a quedar? 6 menos 5, 1. O sea que me va a quedar 1i. 8 menos 2 sería 10. Y este menos me va a quedar menos 10j. Y acá tengo 20 menos 6 es 26. Más 26k. Y este es el vector que es el producto entre estos dos, que también lo puedo expresar así, o sea, U por B, en este caso lo puedo expresar también como componentes de una terna. 1, menos 10, 26. De cualquiera de estas dos formas, estoy expresando el mismo vector. Y si se acuerdan, fíjense, 1 menos 10, 26, que es lo que nos dio acá el U por B, 1 menos 10, 26. ¿Se ve? Ese es el método. Buen fin de Leo. Ese es el método para calcular el producto vectorial. ¿Hasta ahí se entiende? Así pasamos a otra cosa. Sí, Ale. Y vamos a ver un último producto que también es exclusivo, o sea, no es que es exclusivo. El producto escalar y el producto vectorial los vimos en R2. El producto escalar lo aplicamos en R2, pero el producto vectorial solamente vimos el módulo porque, por lo que vimos recién, es un vector perpendicular a los vectores que está por fuera del plano de R2. Entonces necesitamos sí, R3 para poder calcularlo. Ahora, existe lo que se llama el producto mixto, ¿no? Que es una mezcla de los dos productos. ¿Sí? Que también, o sea, como es una mezcla de los dos productos, sí o sí necesito que también sea en R3. Y la forma, por ejemplo, yo tengo un vector U por el vector B, ¿no?
por el vector W, esto es lo que se va a llamar, por ejemplo, el producto mixto entre los tres vectores. Y lo voy a expresar de la siguiente manera. Puedo expresarlo también así. U, B, W. Perdón, W. Si ustedes ven esto, se entiende esto. ¿Sí? O, por ejemplo, como el producto vectorial no es conmutativo, ¿no? El producto escalar sí es conmutativo. Entonces también podría aparecer de esta forma, ¿no? W por U por B es igual a W, o sea, también puede aparecer así, ¿no? Pero esto es U y esto es B. ¿Cuál es la forma correcta de estas dos? Cualquiera de las dos, porque después vamos a ver que si yo tengo U, producto vectorial B, producto escalar W, va a ser lo mismo que si yo hago U, producto escalar, paréntesis, B por W, o sea, me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? O sea que si yo veo esto, puedo hacer o esto, perdón, si yo veo, o sea, esto sería expresado también así, ¿no? U, B, W, ¿no? O sea, si yo veo esto, puedo expresarlo o así o así. De las dos formas es lo mismo. ¿Sí? Eso tiene que ver con una propiedad, bueno, no me adelanto. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo sería esto? Bueno, a ver, si yo tengo, por ejemplo, los vectores de recién, ¿no? Habíamos visto que teníamos U era igual a 4, 3, 1, ¿no? B era igual a menos 2, 5, 2. Y W, vamos a agregar un tercer W, que es, esperen que lo tenía anotado, menos 3, 2, 1. Si yo quiero hacer esto que está acá, ¿no? U por P por W, a esto ya lo tenemos calculado porque estos son los dos vectores que utilizamos recién, ¿no? Esto sería, esto que está acá me había dado 1 menos 10, 26, producto escalar por el que agregué ahora, menos 3, 2, 1. Ahora van a ver por qué hago esto así más simplificado y no hago todo lo otro. Entonces me va a quedar 1 por menos 3, ¿no? Más menos 10 por 2, menos 20. Más 26 por 1, 26. Esto me va a dar menos 23 más 26, 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo calcular esto de otra forma sin tener que andar haciendo primero el producto escalar y después el producto vectorial o al revés? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo quiero calcular el producto vectorial entre estos dos, ¿se acuerdan que hacíamos? O sea, el producto vectorial entre U y B, hacíamos el determinante, poníamos 4, 3, 1, ¿no? Menos 2, 5, 2, y acá poníamos los versores canónicos, I, J y K. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de poner los versores canónicos pongo el vector W acá arriba? ¿Va a ser lo mismo? Porque en realidad después lo que yo hago es la componente X del vector W, la multiplico por la componente X del vector U por B, ¿no? La componente Y del vector W la multiplico por la segunda y así, que es
la primer componente es este por este menos este, o sea, el i. Ahora, si yo le agrego las componentes del vector W, me ahorro los pasos de primero hacer el producto vectorial y después el escalar, hago todos los productos juntos. ¿Sí? O sea, una forma de hacer W, ¿no? U y B es haciendo con una determinante, todos juntos. ¿Sí? Entonces ponemos menos 3, 2 y 1. Y hacemos la cuenta y van a ver que va a dar lo mismo. ¿Sí? Me tiene que dar 3. Entonces, ¿cómo hacíamos? Elegíamos un elemento de la primer fila, tapábamos lo de abajo y me quedaba menos 3 por 3, vamos a hacer la cuenta directa, ¿no? 3 por 2, 6, menos 5 por 1, 5, 6 menos 5, 1, ¿no? El segundo le poníamos menos, ¿sí? Entonces ahora usábamos el 2 y tapamos lo que está abajo. Entonces me queda 2 por 4 por 2, 8, menos 1 por menos 2, menos 2. 8 menos menos 2 me da 10, ¿no? Más la tercer componente, ¿sí? 1 por, tapamos lo que está abajo del 1 y me queda 4 por 5, 20. Menos 6 por 3 por menos 2, menos 6. 20 menos menos 6 sería 26. Entonces esto me va a dar menos 3 por 1, menos 3. Menos 2 por 10 sería menos 20. Más 1 por 26, más 26. Y esto me da menos 23 más 26, 3. O sea, una forma más sencilla de hacer el producto mixto es hacer un determinante con los 3 vectores. ¿Sí? Upa, se me fueron unos cuantos. ¿Qué pasó? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Mucho silencio y me da miedo. Sí, dale, estamos muy atentos. Está bien. Bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica de esto? Tiene una interpretación geométrica. Si yo tengo los vectores, por ejemplo, U y B, ¿no? Habíamos visto que una interpretación geométrica que me daba de esos dos vectores era un vector perpendicular, ¿no? Este sería el vector U por B, ¿no? Cuyo módulo era el área del paralelogramo determinado por esos dos vectores, ¿no? Y si yo tengo un vector W, ¿sí? Y este sería el ángulo θ, por ejemplo, entre W y el producto vectorial entre esos dos vectores, lo que tendría que es el módulo, o sea, el módulo de U por B por el módulo de W por el coseno del ángulo θ, ¿no? Sería el producto mixto entre esos dos, ¿no? O sea, el producto esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el producto escalar entre esto y esto es el módulo de esto, que es el área del paralelogramo, por el módulo de W, por el coseno de θ, por la definición, ¿no? Y el coseno de θ lo que me da es esta proyección que está acá, que sería la altura del paralelepípedo que queda formado. O sea que si yo tengo 3 vectores, o sea, si hago el producto mixto entre 3 vectores que no sean coplanares, lo que va a representar geométricamente es el volumen del paralelepípedo que determinan esos 3 vectores. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, el producto mixto, o sea, el valor del producto mixto es el volumen de ese paralelepípedo. Sería una forma también de comprobar que 3 vectores no estén coplanares, por ejemplo. Si yo hago el producto mixto entre 3 vectores coplanares, ¿qué va a pasar? No hay volumen, el volumen es 0. Si el producto mixto me da 0, entonces los 3 vectores son coplanares, por ejemplo. ¿Sí?
Y bueno, después la clase que viene podemos ver algunas cositas más. ¿Hasta ahí más o menos se entendió?